Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos propone el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Escuchamos. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en sábado. Jesús le contestó: ¿no han leído lo que hizo David un día que tenían hambre él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados, que les estaba prohibido tanto a él como a sus compañeros, que estaban reservados a los sacerdotes. ¿no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Yo les digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y así, ustedes entienden estas palabras: quiero misericordia y no sacrificios. Ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este día maravilloso, el Señor nos regala una palabra de vida a ti y a mí. Pues a través de su palabra, Jesús quiere colocar palabra de vida y fortaleza para ti y para mí. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios viene a iluminar nuestras vidas, viene a guiarnos, viene a traernos palabras de salvación. Y es hermoso cuando dice Jesús en el versículo 6 de este capítulo 12 de San Mateo, que dice Jesús: yo les digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia y no sacrificio, el Señor nos invita hoy a tener misericordia con los demás. ¿Y qué quiere decir tener misericordia? Podemos tener misericordia, mis hermanos, cuando hemos visto que Dios primero ha tenido misericordia contigo y conmigo. Y es así porque Dios siempre es bueno, dice el Salmo 101. Dice que Dios siempre es bueno y que su fidelidad dura para siempre y que su misericordia es eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo hemos visto, hemos entendido y hemos comprendido a través de la fe y de las cosas y de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, y entendemos que Dios ha sido misericordioso contigo y conmigo, entonces comenzamos a aceptarnos a nosotros mismos como somos y a aceptar a los demás, a ver a Jesús en el prójimo. Pues nos dice hoy Jesús: quiero misericordia y no sacrificios. Y ¿sabes qué? Cuando somos misericordiosos, nuestros corazones se llenan de alegría. ¿Sabes por qué? Porque a través de la misericordia podemos perdonar a nuestros hermanos. Podemos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Pero por qué podemos perdonar a nuestro hermano y a nosotros mismos? Porque primero hemos recibido el amor y el perdón de aquel que ha dado la vida por ti y por mí. Pues mira, nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el terminal 2100, dice: el sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión de sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito, en el Salmo 50. En el Salmo 51, versículo 19 dice: un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Pero es hermoso cuando dice que los sacrificios que Jesús le agrada son aquellos que son bajo la misericordia. Dice en Oseas capítulo 6, versículo 6, dice: los sacrificios que quiero son la misericordia.
El Señor hoy nos invita a tener misericordia. Pero ¿sabes por qué? Porque el único sacrificio, dice aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el terminal 2100, dice, el único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz por ti y por mí. Pero ¿sabes? Lo ofreció por amor al Padre. Por amor al Padre, lo ofreció primero por amor a ese Padre amoroso que quería a Jesús que se cumpliera siempre su santa voluntad. Pero también lo vino a ofrecer por ti y por mí. Pues en Hebreo capítulo 9, versículo del 13 al 14 dice que por su sangre hemos sido sanados. Que por amor a nosotros y por sus misericordias, nosotros somos liberados. Somos liberados de nuestro pecado. Pero ¿qué nos pide el Señor en este día? Nos pide misericordia. Pero primero misericordia contigo mismo y conmigo misma. Y después misericordia con los demás. Y ¿sabes qué? Cuando entendemos la grandeza de esta misericordia que Dios ha tenido contigo y con los nuestros, entonces podemos hacer sacrificios agradables. Pero ¿sabes qué? El mayor sacrificio es el amor que podemos tener a Dios. Y por amor a Dios podemos levantarnos, cambiar de vida, cambiar de actitud. ¿Y qué es cambiar de actitud? Cambiar nuestra relación con los demás, respetarnos los unos con los otros, venerar al otro, ver que el otro es como si fuera Jesús que yo le estoy haciendo un favor. Perdonar aquellas faltas que quizás han sido del pasado y que aún siguen dando vuelta en nuestra mente. Pues hoy el Señor nos invita a ser misericordiosos, bondadosos, sencillos. ¿Y sabes qué? Porque el primero que se hizo bondadoso, sencillo, misericordioso fue Jesús, al entregarse en la cruz por ti y por mí. Pues por su sangre hemos sido salvados. Lo dice en la carta a los Hebreos capítulo 9. Dice que por la sangre de Cristo ya nosotros hemos sido salvados. Yo te invito a que en este día creas aquel amor tan grande que Dios ha dejado por ti y por mí en la cruz. ¿Y sabes qué? Que dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en la cruz demostrando su amor que le tenía el Padre y que te tenía a ti y a mí, y demostrando su misericordia hacia ti y hacia mí, que no nos viene a sacar nuestros pecados, sino que viene a buscar a los pecadores, no a los justos. Dice que cuando Jesús estaba en la cruz, la palabra de Dios nos dice que cuando el soldado entró la lanza en su costado, salió de su costado agua y sangre. ¿Y sabes qué? El agua que significa pureza y la sangre que significa redención. Misericordia donde salen todos los sacramentos de nuestra iglesia. Pues Jesús se ha quedado en su cuerpo y en su sangre para ir limpiando y redimiendo nuestras vidas. Pues hoy el Señor, Dios Todopoderoso, a través de su palabra, nos invita a ser misericordiosos, a dar una palabra de aliento a aquella persona que lo necesita, a ayudarnos los unos con los otros. Pero primero nos invita a que seamos misericordiosos con nosotros mismos, que nos perdonemos, que nos amemos, que nos llenemos de amor, que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Recuérdate, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice el Señor: y a ti te digo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, toda tu mente. ¿Y esto a qué nos invita? Cuando amamos a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, entonces podemos ser misericordiosos con los demás. Porque por amor a Él, nos apartamos del mal. Por amor a Él nos juzgamos. Y por amor a Él servimos a nuestro prójimo como nuestro hermano, como nuestro querido prójimo que nos puso el Señor. Pues nos invita a amar a los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Pues Jesús nos ha amado con una gran misericordia y quiere que tú y yo también seamos misericordiosos. Pues nos dice el Salmo: su misericordia dura para siempre y su fidelidad sobrepasa las nubes. Qué gran noticia, hermanos, saber que Dios es fiel. Que aunque tú y yo en algún momento dudemos de esa fe, de esa confianza y de esa presencia de Él en nuestras vidas y en nuestras familias, Dios permanece fiel. Nos regala la luz, nos regala la vida y está con nosotros y con los nuestros.
Así que yo te invito en este día que pase feliz resto del día, recordando que Dios primero tuvo misericordia contigo y conmigo, y que ha venido para que tú y yo seamos felices. Y dice el Salmo 101, aclamad al Señor, servir a Dios con alegría. El Señor hoy nos invita a alegrarnos porque Él ha muerto por ti y por mí, ha tenido misericordia y quiere que tú y yo seamos felices. Que pase feliz resto del día, Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, La Paz. Somos Familias Unidas, dale like, suscríbete, dale a la campanita, adiós.